conferencia de prensa durante la mañana, cuestionó muy duramente la decisión del gobierno de trasladar de Bahía Blanca a Río Negro la construcción de una planta de gas natural licuado de YPF con la empresa malaya Petronas. Dijo Axel Kicillof, lo vamos a compartir en un ratito, es un capricho y una cuestión política arbitraria e ideológica del presidente. Y Hernán viene siguiendo estos temas desde hace mucho tiempo y conoce mucho sobre todo el recorrido, es decir, cómo hemos llegado hasta acá. Interesante nos pareció la posibilidad de compartir con ustedes, con nuestra audiencia, su mirada. ¿Qué haces, Hernán? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Bien, aquí estoy yo, pero está Luis Pagini, Ernesto Restivo, Gaby Radiche, en que vuelvan las ideas. Bueno, Hernán, a ver, tus primeras reflexiones cuando conociste la decisión de YPF y de Petronas. Bueno, la primera reflexión es, está claro que hay una decisión política de Milei de sancionar a la provincia de Buenos Aires y provocar una especie de discusión entre dos provincias respecto de quién se queda con el beneficio de semejante inversión, cuando en realidad no había razones para ello. Podemos discutir, sí, en términos técnicos, es mejor una zona u otra, podemos encontrar digamos cuestiones que avalen una provincia o la otra provincia. Ahora, queda claro que como se manejó el tema, hubo una decisión clara, en clave política, del gobierno de Milei, de sancionar a Axel Kicillof y a la provincia de Buenos Aires en particular. ¿Por qué? ¿Dónde lo ves eso? No, por cómo se suscitaron los hechos. De hecho, la compañía estatal había contratado una consultora, no se conoce básicamente el informe de la consultora, se iba a conocer a mediados de agosto, de repente se adelantó y un día un diario como La Nación sacó una serie de cuestiones anticipando que básicamente el directorio había votado eso, cuando no sabemos ni siquiera qué postura tuvieron cada uno de los directores, no se conoce obviamente el acta y demás, contradiciendo además una serie de cuestiones que a lo largo de la historia se venían debatiendo hacia adentro de lo que era el acuerdo Petronas-YPF. Me refiero en particular a la intención de ambas compañías, hasta hace muy poquitito, sí, de que se instalara la planta en Bahía Blanca. Esto más allá de lo firmado o no firmado en el memorándum, que de hecho no estaba en ningún momento, porque en esa etapa, la verdad, o en las etapas previas no se había definido. La compañía malaya había demostrado interés en hacerlo en Bahía Blanca por diversas razones, ahora sí de índole técnico, que de repente volaron de un plumazo de la noche a la mañana con una decisión o con un anticipo de la decisión de lo que fue el directorio de YPF. A ver, te hago dos preguntas ahí que me parecen importantes y te seguimos escuchando en el relato. Sí. Primero, ¿la manera en que el presidente interviene en la decisión es a través del directorio de YPF? Sí. Bien. Cuando... ¿Quién designó al presidente de YPF? Bueno, el presidente. ¿Quiénes están sentados en las sillas del directorio? Sí. Entre otros, el jefe de gabinete y el vicejefe de gabinete, Guillermo Francos y Rolandi. Que por cierto, además, el segundo proviene de una empresa con intereses petroleros, PGT. Y el número uno viene de Techín. Sí. Y hay otro director que viene también de Techín que se llama Otino. Todo esto no se dice, pero la verdad, viste, los que decidieron son esta gente, no es... O sea, decide el gobierno y dos empresas muy importantes del poder económico en la Argentina, digamos. Sí, que tienen intereses. Techín ha hecho los gasoductos, así que tiene intereses en ese negocio, pero también en el negocio de meterse en lo que es GNL, lo mismo que CGC. Sí, uno podría pensar que si tiene efectivamente intereses, tiene intereses económicos, pero es donde se cruzan con lo político, porque probablemente si le conviene más Bahía Blanca o le conviene más Punta Colorada en Río Negro, si fuera efectivamente razones estrictamente económicas o estrictamente de logística, quizá impera otra razón o otra lógica. Digo esto porque hoy Kicillof dijo con mucha claridad que él habló con Marín, con el titular de YPF, y que Marín le dijo no tiene nada que ver con el RIGI, no tiene que ver con eso.
Sí. El comunicado conjunto dice que no tiene nada que ver con el RIGI. Arranca diciendo, el comunicado conjunto YPF Petronas, arranca diciendo, aunque la provincia de Buenos Aires se haga todos los mismos beneficios impositivos, Sí. se descarta el RIGI, lo descarta. Claro. En realidad, si nos ponemos un poquitito más técnicos, ni siquiera una discusión real, porque el RIGI, digamos, porque Petronas accedía, o este proyecto accedía al RIGI, en todo caso, en el orden nacional, con los beneficios nacionales, después tenía que discutir con la provincia o con las provincias las ventajas impositivas que tenía. De hecho, con Axel Kicillof, lo vienen haciendo hace 2 años. Claro. Años viene discutiendo Petronas eso. Esa es la parte que vos estás subrayando, es decir, ¿qué pasó durante todo este tiempo? Y ahí entiendo que tu planteo se hace más evidente que la decisión es política. Claro, a ver, para poner en concreto, de repente fueron Petronas y YPF a ver al gobernador. Le dijeron, nos interesa acá, le reservaron el lugar en terrenos de Bahía Blanca. Les dijeron a otros que querían invertir hoy, no vengan porque esto ya está reservado. Y de repente era un chiste, todavía no estaban definiendo nada. Claro. Eso pretenden hacernos creer. Y que el gobernador se durmió una siesta. ¿En serio? No tienen ningún asidero. La nota que hace ayer Sofía Diamante en La Nación, no importa, la periodista, pero sí La Nación, es claramente una operación, porque lo que uno ve es que está orquestado. ¿Qué dice la nota? Perdón. ¿Qué dice la nota? La nota tenía una serie de argumentos muy deliberados, que son los que todos los tuiteros hoy se montaron. Sí. Que Axel Kicillof se durmió una siesta, que Axel Kicillof no quiso aprobar el RIGI, todas mentiras, pero mentiras flagrantes. O sea, no tienen ni sentido. Más allá de la cuestión técnica, insisto, la cuestión técnica también nos podemos meter, y a mí, para mi forma de ver, tiene serias falencias, porque cuando vos evaluás las variables por las cuales tomó, en principio, por lo que sabemos del comunicado, porque el informe no está, intervino la consultora para determinar que Punta Colorada es mejor que Bahía Blanca, y son muy cuestionables. Siguen la línea de lo que dijo Boretilneck. Yo en serio no me quiero meter demasiado en la discusión entre provincias. No, el propio Kicillof dijo esto no es Boca River, esto no es Río Negro contra Buenos Aires. Pero créanme que es muy discutible. A ver, yo pongo un ejemplo. Tienen que hacer un puerto nuevo. ¿Cuánto cuesta? Cuando están pensando en el puerto nuevo, ¿están pensando en defender a los intereses de los accionistas minoritarios de YPF? ¿O están pensando en defender los intereses de los grandes, no digo de YPF, de las grandes empresas cuyos directores están sentados en la silla de YPF? Yo me los aprendí de memoria. Dicen que el dragado es más profundo en Río Negro, que no hay, que tienen más, son más extensos los terrenos para poder hacer las infraestructuras. Esa es la única cosa real. Que es más corto el recorrido hasta Vaca Muerta, que el trayecto del gasoducto es más corto y más accesible a Vaca Muerta. Claro, pero y vos pensás, a ver, la única cosa real es que yo te la doy vuelta, te digo, no hay nada en Punta Colorada, con lo cual podés hacer todo. Sí. ¿Se entiende? Es una cuestión de interpretación. Por eso, esta parte es debatible, ¿sí? Pero en serio, depende también de las instrucciones que la compañía, en este caso YPF, le dijo a la consultora. A mí me interesa privilegiar, por ejemplo, más la salida o la cercanía respecto de Vaca Muerta. Y no le dijo los costos. Bueno, pasan a un segundo plano los costos de un nuevo puerto. ¿Se entiende cómo, sin hacer, digamos, cómo puede haber cierta tendenciosidad sin necesidad de que la consultora haya mentido? A esto me refiero. Igual tenemos que ver el informe porque tampoco quiero verlo, pero digo, puede decir, yo digo, porque otra de las variables era la conectividad. ¿Qué tienen más conectividad? ¿Bahía Blanca o Punta Colorada? No, claramente la respuesta es obvia. Sí. ¿Quién tiene experiencia en proveedores que se dedican a la actividad? No tiene ni para arrancar. Pero no lo digo en serio, no lo digo para cargar las tintas, porque además yo quisiera pensar que esas son decisiones que se hacen de manera estratégica, pensando en el desarrollo de un país, con lo cual, si uno decís, mira, para el desarrollo de nuestro país es mejor Punta Colorada, y me das una serie de argumentos, bueno, puede ser razonable. Por eso, esto de Boca River me parece interesante, pero quería ilustrar cómo los argumentos que pueden estar plasmados en un documento que, por cierto, ni siquiera conocemos, pueden ser bastante arbitrarios. Está bien. Hernán, ¿te parece una obviedad si explicamos por qué es tan importante una planta de licuefacción de gas natural licuado? Me parece el eje central porque en general la gente no sabe. A ver, ¿por qué es muy importante? La Argentina tiene 200 años de gas
enterrados en Vaca Muerta, ¿sí? ¿Los puede sacar? Sí. ¿Los puede sacar baratos? Sí. Los saca más barato que Permian, que es en Estados Unidos, en la cuenca del no convencional. O sea, no ese es el problema es el transporte. Entonces, ahí aparecen proyectos vinculados al transporte. El principal fue el gasoducto. ¿Qué venía a hacer el gasoducto? En principio, tratar de resolver la necesidad de importación de energía cuando la Argentina, en la época de invierno, necesita importar energía a pesar de que tiene Vaca Muerta. Sí. Eso era una cosa bastante insólita porque era un problema de transporte. Bueno, el gasoducto empieza a resolver eso y apunta en el mediano plazo a ayudar a las exportaciones. Este segundo proyecto es claramente para exportar. Sacar el gas y poder exportarlo, necesitas hacerlo líquido para subirlo a un buque, entonces necesitas un puerto. Y esta es la discusión de los dos lugares de donde... ¿Por qué es importante para la economía de nuestro país? Primero, la inversión son 50.000 millones, un montón de plata que la Argentina necesita, está claro, y además genera actividad y demás. La segunda y muy importante es que, además, en términos anuales, te inyectaría 15.000 millones de flujo de dólares, estoy hablando, ¿no? De flujo. Te aparece casi un sector soja adicional. Es un complejo adicional. Es claro, 15.000 millones de dólares es lo que se dice, tienen en los silobolsa los productores en este momento, más o menos. Claro, si tomo solo soja, es más o menos un complejo sojero. Pero perdóname, ¿y esos dólares, el acuerdo todavía está por verse o esos dólares así como entran se van? Bueno, ese es un problema muy importante y creo que es el segundo gran tema de discusión. El RIGI, falso que Petronas quería el RIGI, ahora quiere el RIGI porque el gobierno se lo ofreció, porque antes quería la ley de GNL. ¿Y qué decía la ley de GNL? Bueno, decía, por ejemplo, que si había una controversia no se resolvía en el exterior sino en la Argentina, que la disponibilidad de divisas era el 50%, en términos impositivos eran más o menos iguales, sí. Y la cuarta cuestión es que hoy con el RIGI tienen prioridad aquellos que exportan y con la ley de GNL tenían prioridad en Arsa y Camesa, es decir, nosotros. Sí, la ley esa no salió. No, se votó en diputados, no se votó en el Senado. Interesante para preguntarse por qué eso no ocurrió eventualmente. Sí, es muy interesante, sí. Y muy interesante ver quiénes votaron, porque todo el PRO, la Libertad Avanza votaron en contra. Claro. Porque después acusan al kirchnerismo de ser antiempresa o antiinversión, ¿no? Claro. Es llamativo. A ver, pasemos el limpio esto último, porque es impresionante. Petronas ya había firmado su intención, o sea, ya había un acuerdo, digamos, para poner en marcha esta planta, discutiendo, si había algo para discutir, se discutía acá, no se discutía afuera, dejando el 50% de la regalía, de las utilidades, y dándole prioridad al mercado interno. Todo eso ya lo había aceptado Petronas. Viene en el 22 hacen el acuerdo, en el 22 impulsan la ley. En el 22 ese acuerdo y en el 23 se impulsa la ley. Viene Milei y le dice no, todo al revés. Ah, bueno, está bien, dámelo. Obvio. Pero el interés ya estaba y el proyecto se iba a hacer igual. Una reunión Qué fuerte. En enero de este año, que viene el CEO de Petronas, se reúne con Pose, con Caputo y alguno más en la Casa Rosada, y el titular de la reunión es: Petronas sigue interesado en el proyecto, solo pide que salga la ley. Petronas quería que salga la ley de GNL. Claro. Qué fuerte. Y el gobierno le contrapropone el RIGI. Los tipos dijeron, sí, dame el RIGI. Sí, claro. Analizar la información de estas últimas horas sin tener en cuenta todo esto es toda una media verdad, pero acá me parece que aparece lo profundo, digamos, ¿no? del esquema actual. Sí. Hernán, no sé. Agrego una cosa. Dale. El acuerdo con el vínculo con Petronas es de las principales empresas petroleras gasíferas del mundo, arranca prácticamente cuando se estatiza YPF. Es indisoluble esta inversión que se está discutiendo hoy con la estatización de YPF en 2012. En 2014 es la primera vez que firman un acuerdo, primero que firma con Chevron, segundo que firma con Petronas para la explotación de gas en Vaca Muerta. Es decir, y entre 2016 y 2019 no tenés nada. Digo, para contrarrestar el argumento de antiempresa o antiinversión, claro, del peronismo en general, te diría a esta altura. Hernán, gracias por ayudarnos a entender un poco mejor y obvio nos vemos la noche. Abrazo grande. Abrazo grande. Hernán Lecher, clarísimo. Quiero escuchar dos tramos del gobernador Axel Kicillof de la conferencia.